Y bueno, pues el día de hoy tenemos la posibilidad de escuchar nuevamente también a nuestro hermano Willy, nos va a compartir la palabra. Les voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo número 8. Mateo 8. Voy a dar lectura yo a los versículos que estará abordando mi hermano, del versículo 16 al 22. Dice Mateo 8, 16 al 22. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guardias y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Gracias. Hermano, adelante. Gracias, hermano Gal, gracias, Iglesia. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí nuevamente. Y pues, gracias, Arturo, porque dicen que recordar es vivir, ¿no? Y pues me hizo recordar todo el tiempo que estuvimos allá nosotros en la Ciudad de México, en la alcaldía Magdalena Contreras, allá cantando sus alabanzas. Muchas gracias, un regalo. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a la palabra. Hoy nos toca hablar de algo, de una pregunta muy interesante, ¿no? A pesar de que ya estamos en la casa de Dios, estamos sirviendo a Dios, estamos en el camino de Dios, muchas veces tenemos que replantearnos cómo estamos. Amén. Y el título que nos sugirió el hermano Jorge para este día es: ¿qué aleja a los hombres de Cristo? ¿Amén? ¿Qué nos aleja a nosotros, verdad? De la presencia de Dios, del servir a Dios, de estar en comunión con Dios. Y este pasaje pues, nos habla justamente de ciertos eventos que sucedieron. El pasaje que nos compete comienza hablándonos de toda la maravilla que hizo Jesús, ¿verdad?, en su ministerio terrenal, de sanidad, de liberación, de muchas cosas que el Señor llenó corazones, llenó vidas, ¿verdad?, en cuanto estuvo en esta tierra, y nos dejó plasmado en su palabra para que nosotros sepamos y vivamos nuevamente esos tiempos, ¿verdad? Nosotros muchas veces, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que he pensado cómo me hubiera gustado vivir en aquellos tiempos, cómo hubiera sido de mi vida el estar al lado de Jesús. A lo mejor hubiera sido un fariseo, ¿verdad? Y hubiera rechazado a Jesús. No lo sé, ¿verdad? No sé qué me hubiera pasado en mi vida, pero me hubiera gustado, ¿verdad? Y pues lo tenemos nosotros en la palabra para diario poder ver esos momentos y reflexionar sobre nuestra vida. En Mateo 8, del 16 al 22, se enfoca en el llamado discipulado y en su costo. Amén. Amén. No la dejen ir. Alguien que los ataque ya en la puerta. Amén. ¿Me escuchan? Sí. Contratando con el poder sanador de Jesús con la exigencia de un compromiso radical. O sea, servir a Jesús, servir a Dios, no es algo así nomás. Se requiere compromiso, se requiere decisión, se requiere valentía.
más en estos tiempos. Yo pienso que lo que están viviendo los jóvenes hoy en las escuelas, los que comienzan a trabajar, ¿verdad? La presión que están viviendo sobre este mundo, sobre esta cultura, sobre de cómo está viviendo el mundo. Hoy compartimos una entrevista que le hizo el pastor Armando Alducin, uno de los buenos y grandes teólogos que hay aquí en México. Bueno, él vive en los Estados Unidos, pero es mexicano, orgullosamente mexicano. A Agustín Laje. Agustín Laje es un politólogo argentino muy, muy bueno, a pesar de ser un hombre joven, de unos 35 años, no llega a los 40, sabe mucho de política y de política global, y a pesar de no ser cristiano, él se ha declarado católico, pero no practicante. Tiene mucho conocimiento de la palabra y de cómo está la sociedad con respecto a lo que nos indica la Biblia, a lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Y pues en esa entrevista se habla de lo que está pasando ahora, de cómo está viviendo la sociedad y sobre todo de cómo esta contracultura nos está arruinando nuestra niñez, nuestra juventud, y también a los adultos, ¿verdad? Nos llega a pegar, aunque se supone que ya tenemos que tener el criterio definido de nuestra vida, ¿no? Ya tenemos un rumbo trazado, pero también nos afecta, ¿verdad? Nos afecta. Antes nosotros no usábamos el celular para nada, no usábamos el internet, ¿verdad? Luego empezamos con el internet en la computadora, luego con los celulares, y hay muchas cosas que son perjudiciales, que son perniciosas para nuestra salud espiritual, inclusive para nuestra salud emocional, ¿verdad? Entonces, yo admiro muchos jóvenes que se mantienen firmes, ¿verdad? En un mundo caído, en un mundo que está pues, totalmente degradado en su cultura, en sus valores. Prácticamente ya no existen los valores. Hay jóvenes que no conocen lo que es la palabra inmoral, ya no se usa, ya no existe en el vocabulario de nuestra lengua española, ya no existe la palabra inmoral, ¿verdad? Antes nosotros decíamos, no, pues, esto es inmoral, aquello es inmoral. Hoy no, ya no se usa. ¿Por qué? Porque la moralidad del hombre ha cambiado muchísimo. Ya no hay, prácticamente ya no hay moral en la sociedad en general. No digo dentro de la iglesia, gracias a Dios tenemos la palabra que nos va guiando en el camino. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Tras sanar a la suegra de Pedro, que eso está en los versículos anteriores, y a muchos otros, Jesús recibe a un escriba que quiere seguirlo, a quien le advierte sobre la falta de lugar donde reposar, en los versículos 19 y 20. Luego, un discípulo pide posponer su seguimiento para enterrar a su padre, pero Jesús le responde con la famosa frase, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, en el versículo 22. Enfatiza la urgencia de seguirlo ahora y de priorizar el reino de Dios sobre todas las necesidades familiares y las comodidades personales. Amén. Como puse en mi bosquejo, finalizando el bosquejo, el versículo que está en el Sermón del Monte, Mateo 6:33, que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que nos invita el Señor es a buscar primeramente su reino, buscar primeramente a Él, ¿verdad? Y nosotros generalmente hacemos al revés, ¿no? Buscamos en el afán diario las cosas que necesitamos, las cosas que queremos, ¿verdad? Antes que buscar a Dios. Y en este momento, en este pasaje específicamente, el Señor Jesús nos dice, primero busquen el reino. Primero pongan la mira sobre el Señor, sobre Dios. Amén. Amén. Entonces vamos al contexto de los eventos del versículo 16 y 17. Como decíamos, Jesús sana a la suegra de Pedro. Algunos dicen que por eso lo negó. Gracias. Es un chiste muy sudamericano. Muchas veces me dicen, ¿por qué me la agarro con la suegra? ¿No? Yo a mi suegra la amé, la amo y la seguiré amando. Una mujer de Dios muy buena, muy amable, pero a veces sale lo chistoso, ¿verdad? Gloria a Dios.
Después de sanar entonces a la suegra de Pedro, mostrando su poder sanador y su autoridad, hizo la sanidad de muchos. Y la sanidad de muchos no solo en la parte física, ¿verdad?, sino también en la parte emocional y espiritual. Ustedes sabían que en los psiquiátricos el 99,9% de los que están internados allí son personas que están endemoniadas. Generalmente, los médicos, como no saben, los psiquiatras, como no saben del plano espiritual, entonces dicen, no, pues tiene esquizofrenia, tiene esto, tiene lo otro, tiene tal padecimiento, y los internan en los psiquiátricos. Pero la mayoría de esas personas, por causa del pecado, por causa de estar fuera del camino de Dios, están poseídos por espíritus inmundos o por demonios. Lamentablemente la iglesia de hoy en día no cree en eso, niega la existencia de los demonios. Entonces, si negamos la existencia de los demonios, también tenemos que negar la existencia de los ángeles. Como aquellos que niegan, no, Dios es tan bueno que no, eso del infierno para meternos miedo, el infierno no existe. Bueno, si no existe el infierno, tampoco existe el cielo. Entonces, ¿a qué luchamos? ¿Por qué luchamos diariamente, verdad, para mantenernos fuera del pecado? Si no, nos vamos a ir a un cielo que no existe, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que la Biblia lo que nos dice es veraz. Y si la Biblia dice que hay un cielo, también dice que hay un infierno. Si la Biblia dice que hay también ángeles, también hay demonios. ¿Amén? Y pues Jesús también sanó a muchos de esos padecimientos, liberó a muchos de posesión demoníaca, de ataques demoníacos, de opresiones satánicas, que inclusive puede llegar a tocarnos a nosotros. No digo que estemos endemoniados, no podemos, porque si un vaso está lleno de agua no lo podemos llenar de aceite, si un vaso está lleno de aceite no se puede llenar de agua, ¿verdad? Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no hay demonio que pueda penetrar, pero sí nos puede afectar desde afuera, ¿verdad? No sé si les ha pasado, hermanos, que muchas veces estamos oprimidos, sentimos cierta opresión alrededor de nuestra vida, en lugares, en situaciones, en momentos de nuestra vida. Y eso es real, no siempre estamos felices y contentos, no siempre sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Quizás por causa nuestra, quizás porque nosotros lo hemos permitido. Pero ahí está, el enemigo siempre va a estar al fin. Yo siempre digo que el reino de Satanás no está en las cantinas ni en los antros, ¿no? Ahí no está. Ahí ya los tiene agarraditos a todos, ya están todos en su reino. El enemigo está aquí en la puerta, esperando a que salgas para hacerte tropezar. Amén. Y de eso fue lo que Jesús estuvo sanando y liberando, no solo con su poder, ¿verdad?, sino también con su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos aleja del enemigo. Recordemos lo que sucede en Mateo capítulo 4, cuando Jesús termina su ayuno de 40 días y 40 noches y está en el desierto y se le aparece Satanás y lo tienta, la famosa tentación de Jesús, ¿verdad? Jesús lo vence solamente con la palabra. Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo el pan vivirá el hombre, escrito está. O sea, con la escritura Jesús vence las artimañas de Satanás. Y es el arma que también nosotros tenemos, por eso nuestra espada es la palabra de Dios. Amén. Y por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra, usemos la palabra, ¿verdad? Hoy mucha gente va a la iglesia sin Biblia. ¿Por qué? Porque primero porque me ven en la calle y van a decir que soy un aleluya, ¿verdad? Que soy un hermanito, un aleluya, gloria a Dios, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿No? ¿Verdad? Son los famosos cristianos de la secreta, ¿verdad? Nadie sabe que son cristianos y en su familia. Y eso no es lo que Dios nos pidió. Lo que Dios nos pide es que nosotros proclamemos su palabra, demos testimonio de Él con nuestra vida, con la palabra. Nosotros seamos luminares en el mundo, que seamos luz de este mundo, sal de esta tierra. Amén. ¿Y cómo podemos ser sal de esta tierra y luz en el mundo si nadie nos conoce, nadie sabe que somos cristianos?
La gente tiene que decir, tú eres diferente, que eres cristiano, o eres testigo de Jehová, o ya la gente confunde, ¿verdad? No sabe qué es una cosa y qué es otra, pero nosotros tenemos que hacer la diferencia en este mundo. Sobre todo los jóvenes tienen que hacer la diferencia en este mundo, en esta juventud que está totalmente perdida. ¿Amén? Totalmente su mente conectada a celulares, a internet, a la nube, estamos perdidos en eso. Nosotros tenemos que hacer la diferencia, nuestros jóvenes tienen que hacer la diferencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ciertamente llegó nuestras enfermedades, como veíamos, ¿no? Por la noche Jesús sana a muchos que estaban enfermos y expulsa demonios con su palabra, cumpliendo las profecías de Isaías 53, que nos dice en los versículos 4 y 5, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Gloria a Dios. 700 años antes de que Cristo viniera a este mundo, 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías ya estaba anunciando lo que iba a ser el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vemos que se cumplió en su ministerio terrenal. Jesús estuvo haciendo todo eso, llevó nuestras heridas, llevó nuestro pecado, nos limpió con su sangre derramada. Amén. Es un milagro maravilloso, porque cuando nosotros le comentamos a la gente, al mundo, le decimos que con la sangre hemos sido lavados, no, pero la sangre es sucia, la sangre nos mancha, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una herida, por ejemplo, un dedo, lo primero que hacemos es alejamos, porque nos salpicamos de sangre, mancha todo, es difícil, una mancha difícil de sacar. Es una mancha difícil de quitar de la ropa o de donde sea. Sin embargo, la sangre de Cristo tiene el poder de limpiarnos, de hacernos blancos como la nieve, como el algodón, como la blanca lana, como dice la palabra. Amén. Ese es el poder milagroso de la sangre de Cristo. Amén. Que mucha gente usa la sangre de Cristo con otro poder que no es el de perdonar pecados, el de limpiarnos. Amén. La sangre de Cristo es para eso. Nos sanó, nos limpió, nos hizo nueva criatura, como cantábamos hace unos momentos. Somos nuevas criaturas gracias a la sangre de Cristo que cayó sobre nosotros, que hemos permitido nosotros, aceptando a Jesús, hemos permitido que esa sangre nos limpie. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y de ahí entonces viene el llamado al discipulado, del versículo 18 en adelante. 22, dice el versículo que un escriba se acerca deseoso de seguir a Jesús a donde quiera que él vaya. Jesús le advierte el costo. Él dice, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reposar, y uno debe estar preparado para eso. Sus discípulos lo sabían, aquellos que vivieron 3 años y medio con Jesús, comieron con Jesús, durmieron con Jesús, caminaron con Jesús, estuvieron al lado de él durante ese periodo del ministerio terrenal de Jesús. Ellos lo sabían, pero para mucha gente es ajeno. Piensan que el servir a Dios es pararse, por ejemplo, acá en un púlpito, ¿verdad? Y predicar bonito, y decir bonitas cosas, y decir palabras que nos dan ánimo, que nos dan aliento. Otros piensan que es subirse con una guitarra o con un teclado a cantar bonito también, ¿verdad? Otros piensan que es simplemente hacer servicios que se vean, pero el servir al Señor implica sacrificio, implica negarse a sí mismo. El Señor Jesús nos dice, ¿verdad? En este pasaje, por ejemplo, en el versículo 22, dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, indicando la prioridad espiritual y el compromiso radical de seguir a Jesús. Muchas veces lo he pensado, y es una opinión muy personal, que lo he comentado con varios hermanos,
Con algunos nos pusimos de acuerdo, con otros no. Con respecto a este pasaje, cuando dice Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estamos hablando de muertos espirituales, ¿verdad? Estamos diciendo a la gente del mundo, deja que la gente del mundo haga las cosas del mundo, ¿verdad? Tú ven y sígueme, le dice el joven. Pero el joven, cuando le dice, deja que entierre primero mi padre, el joven no dice que su padre se esté muriendo. En ningún momento dice. Entonces, esto nos da a pensar, a especular, a teorizar, si es posible, ¿verdad? De que el papá estaba vivo, pero que era una persona quizás anciana y que pues le quedaba poco tiempo de vida, pocos años de vida. Entonces dije, no, déjame acompañar a mi papá y cuando se muera mi papá y lo entierre, entonces yo voy y te sigo. Y es poner las relaciones familiares, las relaciones personales antes que al Señor. Esta es mi opinión personal, ¿verdad? Esta es mi opinión. No quiero hacer una teología ni una doctrina de esto, ¿verdad? O sea, yo lo dejo ahí, piénsalo si es posible que haya sido así, ¿no? Que este hombre, ¿verdad? Este hombre dice, ¿sabe qué? Mi papá está muy viejito, déjame acompañarlo, déjame cuidarlo, hasta que se muera, yo después te sigo, ¿verdad? Pero Jesús nunca dijo, a ver, espérenme tantito, hoy no voy a ir a la cruz. Aguántenme unos 3 meses más y espérense, y muchos se hubieran muerto sin Cristo. A partir del momento que Cristo fue crucificado, tenemos salvación. Amén. 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 Tenemos nosotros salvación. Fíjate, si la persona que te habló de Cristo, si la persona que oró y ayunó para que tú conocieras a Cristo, se hubiera demorado. Y en ese ínter, hubieras partido con el Señor. Y por esto no hubieras partido con el Señor. Hubieras partido de este mundo, quién sabe a dónde. Amén. El Señor tiene sus tiempos. El Señor le dijo a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y fíjese qué curioso que en este país, en este maravilloso país, hay un gran culto de los muertos. Gran culto. A mí me preguntaban qué pasaba el 2 de noviembre allá en mi tierra, y en mi tierra pues la gente va al panteón, lleva flores y se regresa. No hacen fiesta, no hacen altares, no hacen ofrendas. Por cultura. No, eso no quiere decir que sean cristianos, no son la mayoría no son cristianos. Pero no hay esa cultura como hay aquí en México de la muerte, del Mictlán, como se dice en la cultura, ¿verdad?, mexicana. No hay esa cultura. Entonces nosotros podemos entender aquí en México con mayor intensidad por qué Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros no hacemos un culto a la muerte, nosotros hacemos un culto a la vida. Por eso es que aquí en México ha trascendido tanto el culto a la famosa Santa Muerte, que de santa no tiene absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la muerte llegó al mundo, la muerte vino al mundo por causa del pecado. Amén. Amén. No fue por la santidad del hombre que llegó la muerte llegó porque el hombre pecó. Dios le dijo al hombre, si pecas, morirás. El hombre fue creado eterno. Y somos eternos en cuanto a lo espiritual, pero físicamente vamos a tener que morir si Cristo no viene antes. Amén. Vamos a tener que pasar por el proceso. Por eso es que en el mundo vemos que la muerte es algo terrible, ¿verdad? Cuando vamos a un sepelio, ¿verdad? Vemos cómo la gente llora y se desespera y gritan, las viudas, los hijos se tiran al piso y lloran y hacen todo no un teatro, digo, es una demostración de desesperación porque hay una incertidumbre de qué es lo que es después de la muerte. Pero tú y yo tenemos la certeza de qué es lo que va a pasar después que crucemos el umbral de la muerte. Después de que nuestro corazón deje de latir y nuestro cerebro deje de funcionar, de estar consciente, sabemos que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Sabemos cuál es nuestro destino. Por eso nosotros no le tenemos miedo a la muerte.
Pero la gente en común le tiene miedo a la muerte, porque no sabe qué hay más allá. Pero nosotros sí sabemos qué hay detrás de ese velo oscuro de la muerte. Sabemos que hay. Está nuestro Señor esperándonos con los brazos abiertos. Amén. Gloria a Dios. ¿Están ahí también? No pensé que iban a decir amén. Amén. Gloria a Dios. Nos espera el Señor Jesús diciendo: ven, hijo mío, ven a mis brazos. Por eso cuando alguien que amamos parte de este mundo y sabemos que ha tenido una vida conforme a la voluntad de Dios, nos gozamos porque sabemos que ya está descansando de esta vida, esta vida dura, esta vida que nos trae problemas, que nos trae dolores, ¿verdad? Y que está disfrutando de la gloria de Dios. ¿Amén? Nos duele la separación, porque nos duele. Separarnos de un ser querido nos duele, pero ¿qué pasa? Que cuando está del otro lado ya no está sufriendo. Habría que llorar por nosotros que nos quedamos todavía, que todavía tenemos todo el tiempo por batallar, por sufrir, por estar en este mundo con enfermedades, con escaseces, con problemas. Pero gracias a Dios tenemos la esperanza. Y ayer estábamos en el estudio de varones y recuerdo que el hermano Daniel tuvo que leer una parte del estudio y cada vez que decía esperanza enfatizaba esa palabra. Le dábamos un cierto énfasis a la palabra esperanza. Y estamos estudiando lo mismo que ustedes, hermanas, estamos estudiando el Apocalipsis. Y todo el mundo le tiene miedo al Apocalipsis y dice: no, terrible, Hollywood se ha encargado de asustarnos con sus películas apocalípticas, ¿verdad? Pero sin embargo, es uno de los libros que mayor esperanza nos da a nosotros, porque todas esas terribles cosas que están descritas en el Apocalipsis es para el mundo. Es una advertencia para que nosotros salgamos del mundo y tomemos todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, 24 a 27. Amén. Amén. La gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros, ¿qué podemos dar por nuestra salvación? ¿Qué podemos hacer por nuestra salvación? Absolutamente nada. Yo pienso particularmente que yo no le entregué nada al Señor. Cuando el Señor llegó a mi vida, un día le dije: Señor, te entrego mi vida, mi corazón, te entrego todo. ¿Qué le voy a entregar si nada es mío? Todo es de Él. Mi vida es de Él, aunque yo estaba en el mundo, pero mi vida era de Él. Él me dio la vida. Si tengo un corazón es porque Él lo formó en el vientre de mi madre. Entonces, ¿qué es mío? Nada, absolutamente nada. Nada tenemos en este mundo, nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Entonces, lo único que le puedo decir: Señor, te devuelvo tu corazón. Haz lo que quieras con él. Te devuelvo la vida que me diste. Haz lo que quieras con esa vida. Amén. Es una idea muy particular, ¿verdad? Pero quiero compartirla con ustedes, porque a veces pensamos que, hay mucha gente que dice: no, yo le di la vida al Señor. No le diste nada, porque la vida no te pertenece. La vida le pertenece al Señor. Todo lo que tenemos, el aire que respiramos, la casa que Dios nos dio, el carro que Dios nos dio, el trabajo que tenemos, la salud, inclusive hasta la enfermedad, es parte de lo que el Señor nos ha dado. Porque si estamos enfermos es por algo, o porque no hemos sido conscientes de cuidarnos, o porque Dios quiere probar nuestra fe. Pero todo lo que nos rodea, nada es nuestro. Todo lo creó Dios para nosotros y para la gloria de su nombre. Amén. Amén.
Gloria a Dios. El costo del discipulado, seguir a Jesús, no es una decisión fácil, sino un compromiso que implica dejar atrás comodidades, seguridades y hasta relaciones familiares. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21 de su carta. Amén. Yo recuerdo que cuando conocí al Señor, yo empecé a ser la oveja negra de la familia. Porque ya en las fiestas, en los cumpleaños, ya no tomaba, no fumaba, no decía groserías, no hacía chistes groseros. Entonces, pues ya no era divertido, ¿no? Entonces ya era, no, pues ¿para qué le invitamos? Y empecé a ser desechado por mi propia familia. Empecé a ser desechado por mi propia familia. En los trabajos, en el entorno, muchas veces te hacen a un lado. ¿Por qué? Porque tienes que dejarlo. ¿Duele? Sí, claro que duele. Desapegarnos de personas que amamos o que apreciamos nos duele. Pero más nos dolería que el Señor nos dejara de lado a nosotros. Amén. Amén. Que nos desechara. Entonces, hay que tomar decisiones, ¿verdad? Hay que tomar decisiones muchas veces, inclusive hasta dejar cosas que nos han costado mucho trabajo, a dejar posesiones, hacer como hizo Abraham, dejó su tierra, dejó su familia, su cultura. Yo pude entender un poco eso cuando viajé aquí a México, porque a pesar de que hablamos el mismo idioma, no nos entendemos. Porque muchas veces lo que para mí son cosas normales, para los mexicanos son groserías. Y para lo que para cosas que ustedes los mexicanos son cosas normales, palabras normales, para mí son groserías. Entonces yo tuve que adaptarme a ese tipo de cosas. Y aún me cuesta, hermano, aún me cuesta. Hace más de 20 años que estoy aquí en México y todavía me cuesta entender ciertas cosas, ¿verdad? Porque es una cultura diferente. Es una forma de hablar diferente. Entonces tienes que desprenderte de un montón de cosas, ¿no? De tu comida, de tus amigos, de tu familia, de muchísimas cosas. Por eso a veces podemos entender lo que hizo Abraham, que dejó su tierra, su parentela, y se fue a un lugar que ni sabía qué iba a pasar. No sabía lo que le deparaba el futuro. Solamente dijo, Señor, tú me lo dices, yo voy. El Señor Jesús nos dice hoy, ¿estás dispuesto a dejar muchas cosas? Porque tenemos ciertas comodidades, ¿verdad? Ciertas cosas que hemos logrado con trabajo, sanamente, honradamente. No estamos hablando de cosas negativas, estamos hablando de cosas positivas. Hemos trabajado, hemos luchado, hemos estudiado, tenemos quizás una carrera. Y si el Señor te dijera, deja todo y vete allá a la zona tarahumara a predicar el Evangelio, como en muchos casos, a la India o a la zona, la ventana, no me acuerdo cómo se llama, que me ayude, 2040, creo que es la ventana donde ahí es puro musulmán. Ahí si dices la palabra Cristo te matan, primero te torturan y después te matan. Y si Dios te pide ir ahí, si Dios te pide darle tu casa, que tanto trabajo y años de trabajo te costó, para una familia que no tiene dónde vivir, está difícil, ¿verdad? Claro que Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Dios no te va a pedir algo que tú no lo puedas hacer. Que estés dispuesto o no es otra cosa. Y Dios no te va a obligar. Dios nunca te obliga a nada. Pero Él te dice, ¿quieres seguirme? La salvación es gratis. La salvación que tenemos es gratis. No hemos tenido que pagar absolutamente nada, ni hacer absolutamente nada para ser salvos. Pero el ministerio que Dios te dio, tienes que pagar. Con esfuerzo, con dedicación, con dejar cosas, con dejar personas. Tienes que pagar. Y a veces el costo es muy alto. El costo es muy alto. Yo tengo el ejemplo de mi cuñado, que
está en India, pues ha tenido que dejar todo, su casa, su carro, su vida acá, su familia, su mamá, sus hermanos, para irse a la India, para predicar el Evangelio. Y yo me he puesto a pensar, si el Señor me viviera aquí, ¿me iría a la India, o al África, o quién sabe dónde? Lo haría, porque para mí es muy fácil decirlo desde acá, ¿no? Que no, hay que servir a Dios, hay que pagar el precio de tu ministerio, pero llegado el momento que Dios te diga, vamos, toma tu cruz, sígueme. Porque hay gente que piensa que vivir una vida de dificultades es tomar su cruz, ¿no? Piensa que decir, yo llevo mi cruz. Y lo he visto, ¿no? He visto cristianos que van por la vida, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Bien, no te cuento. ¿No? O sea, no sé si se acuerdan, hay un coro muy viejo que dice que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Cuando lo aprendí me quedó grabado. No podemos estar tristes. Podemos tener tristeza por alguna situación, podemos estar angustiados por alguna situación, por alguna pérdida. Es normal, tenemos sentimientos. Dios nos hizo así. Nos dio un alma con sentimientos, ¿verdad? Pero nuestro rostro tiene que ser de gozo, porque a pesar de todo, pasando la tormenta, estamos en la presencia de Dios. Sabemos, como decíamos hace unos momentos, sabemos que el día que nosotros partamos de este mundo, vamos a ir a la presencia de Dios. Que nuestros seres queridos que nos han adelantado están en la presencia de Dios. ¿Ven? Entonces, eso es motivo de gozo. ¿Ven? A veces estamos ahí, entonces, ¿qué pasó? Es que parece que van a hacer reducción de personal, de trabajo. Si Dios lo permite, es porque te van a dar algo mejor. Confía en Dios. Confía en sus promesas. Nunca, nunca el Señor te va a dejar. Amén. Mucha gente está orando por una casa, claro, porque no tiene casa propia, está rentando y dice, bueno, vamos a orar por una casa. Está orando y dice, ay, ¿cómo vamos a hacer para pagar este día? Y luego hay que pagar los servicios. Miren, ¿verdad que lo hemos pensado? O un carro, más fácil un carro. ¿Y la gasolina? Y luego que se le cambia aceite, y que las llantas, y que esto. Si Dios te da un carro, te va a dar también la gasolina. Te va a dar las llantas. Claro, no te las va a dar literalmente, pero te va a dar la forma de poder comprar las llantas, de poder pagar la gasolina. Dios no te da problemas, nunca te da problemas. Dios te da bendiciones. Es una de las grandes cosas que tiene Dios, bendecirnos. Yo creo que su trabajo principal es bendecir a cada uno de nosotros. Que muchas veces no somos bendecidos porque no estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, con la actitud correcta. Hay como aquel que estaba orando por un trabajo y se sentó en la banqueta y dijo, Señor, dame un trabajo. No, si quieres, sal a buscar un trabajo. Dios te va a abrir las puertas. Si te quedas ahí no te va a dar nada. Dios, dame un carro, que me queda ahí esperando que venga el paracaídas, ¿verdad? Y cae un 0 kilómetro, ¿verdad? Un carro de luz. No, Dios no te va a dar eso. Dios te va a dar el trabajo, los recursos para que lo tengas. Amén. Porque la función de Dios en nuestra vida es también bendecirnos. Una de las tantas funciones de los atributos que tiene Dios es bendecirnos. No como el enemigo, que su función es estropearnos la vida de nosotros, como sea. Como sea. Ese es su trabajo principal del enemigo. Hacernos la vida de cuadritos. Pero nosotros tenemos a alguien que venció por nosotros. Por eso decimos que nosotros, yo siempre digo acá Betania ni la iglesia de Jesucristo es para de sufrir. Porque en ningún momento la Biblia te dice que vamos a parar de sufrir. Es más, el Señor Jesús nos advirtió, en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido. Amén. Y si Cristo venció, ¿qué somos nosotros? ¿Qué dijo Pablo? Somos más que vencedores. Amén.
más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos al mejor aliado. Cuando vamos a la batalla tenemos al mejor aliado que nos defiende, el mejor escudo es Jesucristo, la mejor espada es Jesucristo, su palabra. Estamos ahí. Solamente recuerda todas las guerras que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Qué le decía Dios? Ustedes vayan a la guerra, yo la voy a ganar. Usted párense ahí, usted lo que tiene que hacer es pararse ahí con sus espadas, sus escudos, su uniforme de guerra, yo voy a ganar la batalla. Y así sucedía. ¿Quién venció al gigante Goliat? El Señor. ¿Usó a quién? Al más débil. Aquel jovencito, aquel adolescente. ¿Este quién es? Había guerreros mandotes que tenían miedo al gigante Goliat. Sin embargo, Dios mandó a David. Una banda. Con este te vas a defender. Imagínate. Pongámonos en el lugar de David. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a ese gigante? Y cada día nos enfrentamos a gigantes, hermano. A veces ni cuenta nos damos la batalla que hemos librado gracias al Señor. Cómo el Señor nos ha librado de montones de cosas. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, tenemos la mejor revelación de la palabra. La palabra ha estado con nosotros siempre. Siempre. Siempre, alentando, llevando. El Señor Jesús nos invita a servirle, el Señor nos invita a seguir su palabra, a que seamos activos, no seamos cristianos pasivos, como decía un amigo mío, no seamos cristianos domingos, que traducido al español quiere decir cristianos de domingo, que venimos solo los domingos, ¿verdad? Muy protocolares, nos paramos, cantamos, oramos, escuchamos la palabra, se acabó. Cerramos nuestra Biblia y la guardamos en la casa hasta el próximo domingo. No, la Biblia es para que la leamos. Fíjense, yo he visto Biblias que están en sus páginas en el Salmo 91, ¿no? Salmo 91, o el Salmo 23, están amarillas esas hojas, amarillas, ¿no? ¿Por qué? Porque les ha dado luz, el aire, y las demás bien blanquitas, nunca se usaron. La Biblia, mucha gente la usa como amuleto, la tiene abierta en el Salmo 23, y acá la muerte no va a entrar, porque dice el Señor que por valle de sombra de la muerte me guiará, ¿no? La usan como amuleto. No, la Biblia es para leerla, para conocer a Dios, para conocer su voluntad. Amén. Amén. Por eso el Señor dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Mateo 31 al 33. Amén. Así que ánimo, hermanos. Ánimo. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar con nosotros? Amén. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que, Señor, seamos un pueblo que te sirve, un pueblo que trabaja, un pueblo activo, Señor. No que seamos, Señor, gente pasiva que se sienta en la iglesia a escuchar solamente la palabra, a cantar 2 o 3 alabanzas, Señor, sino que seamos un pueblo que continuamente esté lidiando tu palabra, conociendo cada día más de ti, Señor, y poniendo tu palabra por obra, y cumpliendo sobre todas las cosas la gran comisión que nos ha dejado tu Hijo Jesucristo, Señor, el de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el hacer discípulos de todas las naciones, Señor. Gracias te damos porque nosotros tenemos ese privilegio de conocer tu palabra, de escucharla, y te pedimos, Señor, que tú toques nuestra vida con tu Espíritu Santo para que seamos nosotros hacedores de tu palabra. Te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.